Y es nuestro último bloque de viernes y es bloque de Viernestar. Y estamos, como saben, cada 15 días estamos conversando con Rodrigo Abet de la Torre, que es destacadísimo, profesor de Pilates, que ha desarrollado toda una serie de trabajo de activación, de actividad física, ¿no? Y de activación del cuerpo, que se aleja un poco de los mandatos que tienen que ver con el fitness y esas cosas, y por eso nos cae tan bien y lo invitamos a que venga a nuestro Comunicarte. Y cada quincena vamos a tener el privilegio de conversar con el decano de la Facultad de Psicología, psicólogo de la Universidad Central, máster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile y doctor por la Universidad de Almería. Estamos con Gabriel Urzúa. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Antonella. Muy bien. Muy bienvenido. De estar acá nuevamente. Bueno, la última vez viniste como experto en IACA, ahora ya vienes como panelista. Ya eres parte de nuestra casa. Bienvenido. Mira, qué privilegio. Y lo curioso es que vamos a hablar de algo que está muy cerca a tu área de investigación, que tiene que ver con el vínculo entre actividad física y salud mental. Cuerpo sano en mente sana, o mente sana en cuerpo sano, decía algo griego a propósito del libro que te tengo de regalo. Hablemos de cómo eso, hoy día especialmente, en una sociedad que creo yo, tiende a transformarnos en máquinas de producción y dejarnos poco espacio para el bienestar, es más urgente recordar. Claro, efectivamente esto es parte no solo de mis temas de investigación, doctorales, tiene que ver también con mi propia trayectoria de vida. Yo fui deportista de manera importante en mi infancia y juventud, fui seleccionado chileno nacional de básquetbol, ¿no? Lo comento no anecdóticamente, sino porque todo lo que uno hace está anclado, articulado con la historia, ¿no? Es lo que hablábamos recién con Cristóbal de Ferrari, ¿viste? Ya, sí, eso como uno toma posición respecto de lo que hace. Entonces yo siempre digo y repito que gran parte de los valores que yo tengo, ¿sí?, en lo laboral, por ejemplo, son a propósito de haber practicado deporte con tanta intensidad. La disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el ascender por mérito, pero en conjunto con otros, etcétera. Y hay múltiple evidencia que apunta a lo que yo estoy señalando, ¿no? Y hay múltiple evidencia que además señala que la actividad física, el deporte, impacta positivamente en toda tu subjetividad, en todas tus dimensiones, en lo biopsicosocial. Hay mucho de eso, ¿no? Por tanto, ¿no?, se ha atendido, desde mi punto de vista, y acá viene desde mi posición, una cuestión interesante de conversar, se ha sacralizado el deporte, ¿no? Se ha sacralizado. Que no es lo mismo que la actividad física. Que no es lo mismo que la actividad Vamos a hacer esa física, diferencia. que no es lo mismo que el ejercicio, que no es lo mismo que las prácticas corporales, ¿sí? Como la evidencia lo muestra de manera intensa, ¿sí?, que el deporte, la actividad física está asociada a bienestar, ¿no? El gobierno y distintos programas privados instalan el deporte y la actividad física como un mecanismo que per se va a producir bienestar. Y ahí está el problema, ¿no? No provoca bienestar per se, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, no todos, como tú muy bien lo señalas, tenemos la posibilidad de practicar con intensidad o de acuerdo a lo que dice la OMS, ¿sí?, la cantidad de actividad física requería para efectivamente estar en una situación de bienestar. Claro. Por tanto, hay un anverso, que es lo interesante de esto, que es lo que más se estudia, ¿no? Como hegemónicamente se estudia el deporte y la actividad física, que hace bien, y bien para todos. Pero hay un reverso, ¿no?, que tiene que ver con, si lo quieres poner así, como el lado oscuro de lo que hay alrededor del deporte, de la actividad física y del ejercicio también, no solo del deporte, ¿no?, que instala formas ideales de ser, ¿no? Además, se proponen formas estrechas de moverte, es decir, el deporte, y en el caso de los niños y de jóvenes, un tipo de deporte que es el fútbol, en lo particular, y el ejercicio asociado a prácticas que son también súper hegemónicas y que están asociadas a formas ideales corporales y que generan identidad, y muchas veces identidad negativa. Entonces, eso es lo que me interesa estudiar a mí, como bien el deporte y en la actividad física, pero veamos como estos vericuetos, ¿no?, que muchas veces causan todo lo contrario de lo que se espera. Por ejemplo, ¿sí?, nosotros tenemos un Ministerio del Deporte creado el año 2013 en Chile, múltiples programas asociados a promover el deporte y la actividad física, y la aguja no se ha movido nada. Es decir, seguimos siendo más sedentarios y seguimos siendo más obesos que antes del Ministerio del Deporte. Entonces la pregunta ahí, ¿qué pasa? ¿Qué está fallando ahí? Si hay una inversión que es tremenda por tanto de la que se ha hecho. Algo pasa ahí que, y acá viene uno de los elementos míos, cuando a ti no te resuena
no te hace sentido lo que se te ofrece para moverte, ¿no? Porque moverte es bueno, el sujeto se transforma en refractario a esa intervención propuesta. Ok, voy a ir a desarmar algunas cosas que dijiste, no porque estén en desacuerdo, sino como vamos viendo por detalles. Como muy en desacuerdo. Lo primero es como que me sonreí porque me acordé de un humorista, ¿no? De un stand-upero, aunque él está siempre sentado, que decía eso, que fue a hacer... en la misma semana que se dio cuenta que necesitaba moverse, entonces que fue a hacer yoga y que fue a hacer boxeo. Y que le había impresionado mucho el tremendo salto entre el espíritu de la gente que estaba haciendo boxeo, que en general iban como a jugar, como a moverse, como a liberar, por supuesto, vapor, ¿cierto? Como pero sobre todo había una cosa muy lúdica en el ejercicio. Luego decía que cuando fue al lugar de yoga, había estas cosas así como muy de que todo el mundo se sentía como superior moralmente porque hacían yoga, ¿no? Y yo creo que es un súper bonito ejemplo de lo que sucede. Yo hago pilates y yoga hace muchísimos años y tengo el cuerpo que tengo, soy una mujer grande, ¿no? Pero tengo esa disciplina en mí hace muchísimos años y es un cruce con, se supone, el mandato del que lo que un cuerpo que hace yoga debería verse, ¿no? Y creo que hoy día estamos en un desafío. En ese sentido me voy a detener en la idea de los cuerpos mandatados porque... hay muchos videos circulando que muestran que cuerpos gordos, mucho más gordos que el mío incluso, son capaces de hacer una disciplina y hacer movimientos y tener fuerza y elongación impresionante, y que no necesariamente son y que pueden haber cuerpos súper flacos, débiles, enclenques y que enfermizos. Pero eso no es algo que lo tengamos como instalado. Todavía sigue siendo un discurso de resistencia frente a estos mandatos del cuerpo. ¿Qué nos pasa psicológicamente cuando pensamos, sí, es que, y ojo, que es una bajada súper práctica, encontrar ropa para hacer deporte para cuerpos gordos es una locura, ¿no? Entonces, como, ¿qué nos pasa psicológicamente cuando decimos, ya, me tengo que mover, pero luego voy a tratar de hacerlo y digo, chuta, pero yo no encajo acá? Ya, si lo pones en el registro de lo psicológico, que a mí siempre lo psicológico social, lo psicológico nunca está... Solo en tu cabeza. Solo en la cabeza. Y que suena muy bonito, ¿no? Pero desde mi punto de vista, lo digo así, la psicología dominante ha instalado que lo psicológico está solo en tu cabeza, ¿no? O que lo social está en estas interacciones que tenemos, pero que siempre están afuera. Desde mi punto de vista, ¿no? Acá lo cultural, lo político, lo social impacta de manera tremendamente relevante en lo psicológico. Bueno, pero que hay, en la pregunta que tú haces, se oraba la autoestima, ¿sí? Se oraba el autoconcepto, y eso no es un significante vacío que se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Eso tiene repercusiones que son tremendamente nefastas en el sujeto, ¿no? Porque lo que termina haciendo es impactando en tu identidad. Por tanto, te ubicas en un polo social negativo. Claro, tú te dices a ti mismo, pero por mensajes externos, que eres inadecuado. Absolutamente, ¿sí? Y además, ¿no? Este mandato está anclado nuevamente en lo que el sujeto puede hacer de manera individual. Por tanto, el deporte es bueno para todos. Hay que ejercitarse 3 o 4 veces a la semana, como dice la OMS. Si yo leo eso y con suerte me estoy moviendo 15 minutos a la semana porque no puedo, ¿qué es lo que ocurre nuevamente? La responsabilidad recae en mí. Soy inadecuado. Y otra vez más, soy inadecuado, soy flojo, no doy el ancho, tengo un yo inacabado que es incapaz de cumplir con la expectativa social. Y eso... tiene que ver con los altísimos niveles de malestar social o psicosocial que prevalecen en la sociedad chilena. Tenemos los adolescentes del mundo que se mueven menos, por ejemplo. ¿Sí? Estudio de ahora, del año 2024, fin de 2024, los que se mueven menos. Los niños más obesos de América Latina, ¿no? Pero por otra parte tenemos la mayor cantidad de centros comerciales, de mall, ¿no? Somos los jaguares de América Latina, ¿no? Los ingleses de América Latina, pero tenemos cifras tremendamente preocupantes en cuestiones que son vitales para la salud del sujeto en términos integrales, pues la gente no se mueve. Claro, ¿no? pero es que además hay una, como tú decías, una manera muy específica del movimiento que, espera, aguántame el salto, sí, Gabriel. Les recuerdo que conversamos con Gabriel Urzúa, decano de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Estaba pensando que también cuando hablamos de deporte, el mandato social actual está muy asociado al deporte competitivo, a la lógica neoliberal, American Psycho. ¿Cachai? Entonces, la idea del gimnasio y del gimnasio pro, ¿cachai? Y ojo, que se me cruza inmediatamente con los hombres de alto valor, ¿cierto? Que tienen que tener ciertos cuerpos, y las mujeres de alto valor también tienen que tener ciertos cuerpos, y para tener esos cuerpos tienes que tener, como decía Naomi Wolf, el mandato sobre el cuerpo es un mandato actitudinal.
Entonces tienes que dedicar ciertas horas al día a hacer ciertos tipos de ejercicios muy específicos. Tienes que controlarte, entre comillas, respecto a tu relación con el placer. Ojo, no solamente con la comida, con el placer, de manera amplia. Y eso, claro, puedo hacer ejercicio y cumplir con lo que dice la OMS y más, y ser tremendamente feliz. Totalmente, totalmente. ¿Y sabes por qué? Porque como tú muy bien lo traduces, porque no te hace sentido, ¿sí? Y cuando las cosas de la vida, en términos generales, no te hacen sentido, ¿qué quiero decir con esto? Cuando no responde a tus necesidades, a tus deseos, ¿no? Lo puedes hacer de manera tremendamente virtuosa, claro, eficiente, ¿sí? Y termina con malestar más que bienestar. Esto se ve también en el deporte de alto rendimiento. O sea, muchos deportistas de alto rendimiento tremendamente virtuosos terminan desertando de su disciplina a los 20. Por razones de salud mental. Por razones de salud mental, que es poco estudiado también, ¿no? Poco estudiado. Pero a mí lo que me interesa es la deriva social en relación al deporte y la actividad física, ¿no? Y la pregunta es por qué no nos movemos, ¿no? Teniendo una infraestructura tremenda y un mandato que aparece desde la OMS, desde el Ministerio del Deporte. Y tampoco es tanto, son 150 minutos a la semana. Es poco, ¿sí? Es muy poco. Son 2 horas y media. Porque con las intervenciones que realizamos, y yo me responsabilizo también, no se adaptan al sujeto, ¿no? No se adaptan al deseo, necesidades del sujeto, se impone. Y a ti cuando te imponen algo, ¿no? Sobre todo que implica moverte, por ejemplo, en esta dimensión, tú le haces el quite, por decirlo en simple. Te transformas refractario a la intervención, te vas por al lado, no lo haces. Pero cuando eso efectivamente te resuena, tú lo haces de la manera más feliz y contenta del mundo. Claro, pero también esta idea de ya, soy gorda, fin, chao, me entrego, me como todas las hamburguesas y no me muevo, fin, ya, ¿qué tanto? Ya, fue. Entonces como hay una idea como de entrega, pero también yo creo que hay una idea con el displacer. Y ahí quería preguntarte la relación entre placer y actividad física. De nuevo, no sobre deporte, placer y actividad física, porque cuando algo te resulta placentero, ¿cierto? Es obvio que nos vamos a sentir más atraídos a repetir esa experiencia una y otra vez, pero parece que el deporte no está asociado al placer. No necesariamente. O sea, yo te respondería acá, oye, que relativista al decano, sí y no. Claro, es sí y no, ¿no? ¿Puede ser bajo ciertas condiciones? Hoy día se plantea que siempre el deporte y la actividad física va a causar placer. Por tanto, todos tenemos que practicar deporte, como un mandato indiscutible. Sin embargo, no basta con botar la pelotita para que los niños jueguen para que eso les cause placer. No basta con que yo te regale una suscripción al gimnasio X durante 2 años gratis para que eso te cause placer, ¿no? El placer está asociado cuando esa producción de endorfinas, si los poní desde ese punto de vista, tiene que ver con tu deseo, insisto en eso. A mí ese es el punto central, que el decano que es psicoanalítico, no, que lacaniano sí, también puede ser. Tiene que ver, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, la política pública que promueve el deporte y la actividad física en Chile no reconoce el deseo del sujeto de la intervención. Y eso en toda política pública, sí, en toda materia. Si ese deseo no está reconocido, no solamente va a causar interacción con lo que se propone, va a causar displacer, como lo planteas tú. Y eso es trabajo desde mi punto de vista de la psicología, pero tratando de salirse esa camisa de fuerza de que todo está dentro de tu cabeza. Los psicólogos de eso son los expertos en hacer buenos diagnósticos, pero diagnósticos que reconozcan el sentido, el deseo y la subjetividad del otro. Y ahí aparece el concepto de prácticas corporales, por ejemplo, ¿no? En las prácticas corporales es el reconocimiento de cualquier tipo de movimiento, pero que responda al deseo y el sustrato cultural del sujeto, ¿no? Por lo tanto, el fútbol, insisto, no es para todos, ¿no? El básquetbol no es para todos, es para los sujetos que son competentes y que son pocos si tú los pones dentro de una curva normal. Las mujeres dejan un 60-70% de las mujeres afuera. Nosotros hicimos una investigación muy bonita en colegios el año antepasado. Visitamos más de 40 colegios a lo largo de Chile y miramos el patio del recreo. ¿Qué ocurre en el patio del recreo? Los cabros chicos varones hegemonizan el espacio, todo el recreo, agarrándose a pelotazo, y las niñas están afuera, ¿no? Cuchicheando entre ellas, ¿no? Y aplaudiendo a sus compañeros, reproduciendo una lógica compleja, ¿no? Interaccional, y por otro lado se pierden del espacio del movimiento, ¿no? Porque no hay otro elemento que se les ofrezca, ¿sí? Y eso tú lo puedes ver en sin número de otros elementos asociados desde mi punto de vista a la política pública en deporte, actividad física, el juego.
El juego es otra práctica corporal, por ejemplo. El juego está asociado al placer. Y bailar. El bailar, ¿no? Las disciplinas orientales, como tú la señalaste, el salir a caminar, al subir una montaña, pero eso todavía no es reconocido, sino más bien en pequeños círculos sociales. Mira, tengo unos amigos que van, pero no aparece. La Política Nacional de Deporte y Actividad Física 2026-2037, que estamos participando también en esa construcción, estamos instalando el concepto de prácticas corporales y menos mal, ¿sí? El ministerio actual está abriendo la puerta para que quede señalado en la política, ¿no? Está bien, sí, está bien hacer deporte, ¿no? Actividad física y ejercicio es lo mismo. Si es lo que le gusta. Si es lo que le gusta, en simple. O sea, ¿cómo tan difícil de entender? Pero, claro, eso no es que la gente que diseñan este tipo de programas no sepan, a veces no lo saben, es que también hay una intencionalidad, po. Sí. El fútbol tiene que ver con lo neoliberal, el fútbol espectáculo. Competencia. ¿No? Competencia, individualismo, mucho dinero. Fantasía de progreso. Exactamente. Y unas definiciones de masculinidad además que son... Tremendas. Ahí. ¿No? Tremenda. Pero entonces, y para ir cerrando, Gabriel, para quienes nos están escuchando, nos están viendo a esta hora, y dicen, ok, ya, está bien. Veo que hay un problema ahí y veo que efectivamente hay un problema que es situacional, social, cultural en mi país respecto a la actividad física. Yo quisiera moverme más. Nosotros con el Rodrigo siempre estamos dando pistas, ¿no? Camine, barra, ponga música en su casa, ya que la aseo bailando. Es como... Todas esas cosas son prácticas culturales que podemos incluir en esos 150 minutos que nos pide la OMS. Pero ¿cómo empezamos a cambiar el discurso en nuestra cabeza para valorar esta relación placentera con el cuerpo? Eso da para otra conversación, pero sí, para otra conversación. Un par de minutos para cerrar. Pero súper interesante. Pero ahí lo que ustedes comentaban que conversaban con otro colega. Muévase como quiera, ¿no? No mida. A ver, yo lo voy a decir así, ¿ah? Lo de la OMS, póngalo en perspectiva, porque además esos discursos están asociados a lo biomédico exclusivamente, ¿no? Son discursos biomédicos, higienistas, sí. Súper complejos, ¿no? Por tanto, como la medida corporal. Como la medida corporal, por ejemplo. Ojito con eso también. Exactamente. Por tanto, muévase como quiera y busque lo que le guste, ¿sí? Y lo digo así de simple, así trabajamos nosotros con los niños y vamos desmantelando nociones, ¿no? Porque los niños además se sienten con culpa, como uno también. Es que, profe, yo no soy bueno para el fútbol, ¿qué importa? ¿Qué le gusta a usted? Me gusta bailar, ¿no? Pero soy niño, nos ha tocado eso, baile, no hay ningún problema. Y hacemos intervenciones nosotros y vamos a mezclar. Tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad del deseo. Eso desde mi punto de vista. Y lo que nos compete a nosotros, que tenemos un poquito más de cuota de poder, es instalar también hacia arriba, ¿no? Por eso te ponía el ejemplo de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Eso empieza a permear en los discursos. O sea, hay una responsabilidad política, no partidista, por cierto, de nosotros de instalar también nociones que vemos en un escenario que es problemático. Si las cifras lo muestran, oye, pero de cada una que ver, vea las cifras, pues, con toda la infraestructura que tenemos, qué es lo que ocurre, ¿no? Y vamos sacándonos el discurso de que solamente el deporte es lo que nos va a permitir vivir en mayor bienestar. Bueno, nosotros prácticas acá... corporales. Prácticas corporales. Y además yo creo que escúchese, si el cuerpo sabe tantas cosas, escúchese y vea que les sale. Y nosotros con Rodrigo siempre hablamos, aprovecha el cotidiano. O sea, es como... Si usted tiene que caminar 20 minutos al metro todos los días o a tomar la micro... Esos 20 minutos, si los vive como un ejercicio consciente de práctica corporal, tienen todos los beneficios. Los mismos 20 minutos, si va ahí a todo cortisol, ¿cierto? Corriendo, apurado, pensando en cosas, se los pierde. Entonces también tiene que ver con una situación actitudinal y de discurso interno. Sí. Miren, para cerrar, porque me imagino que estamos cerrando, vamos a hacer nosotros en nuestra universidad un congreso de prácticas corporales, actividad física y metodologías cualitativas en diciembre de este año. Perfecto, vamos a ir hablando. Y vienen los exponentes más importantes del mundo en esta materia, que no son muchos, ¿no? Que no son muchos, y nuestra universidad va a estar sede junto con la Universidad de Santiago de Chile, que es una tremenda oportunidad para que podamos seguir discutiendo esto y viendo experiencias asociadas a lo que tú me estabas comentando. Bueno, la fortuna que tenemos acá en Comunicarte es que nos vamos a encontrar cada 15 días con el decano de Psicología, Gabriel Ursúa, para hablar de estos temas y más. Y los días que no está él, está el Rodrigo Abet, que así que aquí por lo menos están cubiertos, son abrazados, son contenidos, celebremos los cuerpos, celebremos el placer y el movimiento. Con esa idea nos vamos. Que tengas un buen fin de semana, Gabriel. Tú un también, buen inicio Antonella. de viernes. Muchísimas gracias. Buen inicio, digo yo, ya estoy a las 12, pero en fin. Muchas gracias, Ignacio Monroy, muchas gracias, queridísima Muri. Gracias a también todos nuestros pasantes que están trabajando muchísimo para que ustedes puedan seguir Radio Unidad. Y recuerden que todas las entrevistas que hicimos durante la semana y las 2 semanas anteriores están en nuestra web, Radio Unidad. Prontito van a estar en
en Spotify, también para que escuchen todos nuestros programas y se vienen muchas cosas bellas. Inmediatamente se vienen tantas canciones buenas. No se lo pierdan, ya volvemos.